Compramos un Kindle por Amazon y en este video te voy a mostrar el unboxing de todo lo que trae la caja, como también ver las funciones principales del Kindle. Este modelo es de la generación 11 con 16 GB, es la versión 2024 en color negro. Viene con la posibilidad de conectarlo a Wi-Fi, la pantalla es de 6 pulgadas, antibrillo, tiene muchas semanas de duración su batería, luz integrada y puerto USB-C. Eso sí, no viene con esta parte que conecta a la pared. Pasemos a ver el contenido que trae la caja. Es una caja bastante compacta. Este es el Kindle que viene con una pequeña funda protectora hacia todos los lados. Dejo esto a un lado, luego tenemos estos dos papeles, el primero que nos indica el puerto para cargar y el botón de encendido, este otro con unos instructivos, y aquí tenemos el cable con el que viene este Kindle, que de un lado tiene el puerto USB estándar y del otro el USB-C. Cuando lo encendés por primera vez hay que mantener el botón de encendido varios segundos, te pide conectar una cuenta de Amazon y elegir el idioma del dispositivo. Aquí ya cargué un libro para mostrar cómo se ve por dentro. Para movernos en la lectura vamos a utilizar los dedos. Si deslizamos hacia la derecha avanzamos en la lectura, si deslizamos hacia la izquierda volvemos hacia atrás. Si hacemos clic en la zona de arriba se nos abre una parte de configuraciones en la que si hacemos clic en la que tiene 2A podemos elegir distintas formas de lectura entre compacta, grande, estándar o personalizada. En la parte de font podemos elegir la tipografía, tenemos 10 opciones para poder elegir cómo queremos que se vea la letra de nuestro libro que estamos leyendo. Si vamos para atrás también podemos elegir qué tan en negrita, por así decirlo, se va a ver la letra, como poder elegir el tamaño de la misma. Aquí podríamos elegir, por ejemplo, ver la letra mucho más grande o mucho más pequeña, y la parte de layout nos permite elegir los márgenes que va a tener la historia. Este segundo botón que aparece aquí es el índice en el que nos aparecen las distintas escenas o los distintos capítulos en los que está distribuido el libro, y si marcamos una oración a lo largo nos lo marca como si fuera un subrayado en el que podemos agregar una nota en caso que queramos, o si no ponemos nada simplemente nos guarda esa frase en este tercer botón que voy a mostrar ahora. Aquí aparecen todas las oraciones o frases que hayamos marcado y si la volvemos a cliquear nos lleva exactamente a esa misma posición. Con volver a cliquearlo podemos eliminarlo y que salga de las notas. Cada vez que apagamos nuestro Kindle se pone un salvapantallas de forma aleatoria entre varios diseños que ofrece Kindle. Si deslizamos de arriba hacia abajo abrimos este otro panel con otro tipo de controles en los que tenemos, por ejemplo, poder activar el modo avión. Yo esto lo utilizo muchísimo cuando viajo para poder leer. Hay una parte de Bluetooth para sincronizar, tenemos para elegir el brillo entre bajarlo a 0, que es que no tiene casi brillo, y subirlo al máximo, que es la luz propia que tiene el Kindle. Y lo otro que tenemos aquí para configurar es el modo, podemos ponerlo en modo oscuro, cambiarlo y que sea el fondo negro con las letras en blanco, o volver a deslizar y traerlo al modo claro, que lo que hace es ponerle el fondo blanco y las letras negras, que en lo personal sería mi modo favorito. Otro detalle interesante es que cada vez que apagamos y encendemos el Kindle lo abre exactamente en la última parte que veníamos leyendo a modo de señalador integrado. Para ver cómo vamos avanzando en la lectura hacemos clic aquí abajo a la izquierda en la que nos muestra la localización donde vamos, podemos apagarlo, ver cuánto nos queda del capítulo o ver cuánto nos queda del libro completo. Esta última función que te voy a compartir es mi favorita y es la parte en la que tiene un diccionario integrado. Tú mantienes apretado sobre una palabra, te abre el diccionario en el que te explica lo que quiere decir. Si deslizas hacia la derecha te abre Wikipedia para mostrarte esa definición en caso que tengas Wi-Fi encendido, y si deslizas una tercera vez te abre esta parte en la que te traduce a un idioma, por ejemplo voy a poner el español, y puedes ver cómo se traduce esa palabra puntual que has elegido. Todas las palabras que vas marcando se guardan aquí arriba en los tres puntitos en Vocabulary Builder, en la que van a aparecer todas las palabras que hayas marcado en todas las lecturas. Te muestra de nuevo la definición y si haces clic donde dice uso te muestra exactamente en qué parte del libro es donde marcaste esa palabra. Una vez que la aprendes lo puedes eliminar y vuelves a leer. Si quieres tener también un Kindle como este, tienes el enlace exacto a este modelo en la descripción. Si te resultó útil el video, recuerda darle like y seguirnos para más reseñas.